1,195 capítulo 3 hola, en Naruto ella estaba presionando sus dedos todo el tiempo que hablaba, negándose a encontrarse con la mirada sorprendentemente penetrante de Naruto. Sus ojos azul cerúleo trataron de fijarse en los lavanda más pálidos de Hinata, pero se movieron demasiado rápido y dejó de intentarlo. Se preguntaba qué estaría haciendo la chica tan lejos del pueblo tan tarde. La había visto un par de veces en su clase, pero no había hablado mucho con ella. Sobre todo, ella parecía tímida y, en su opinión, un poco rara. Hinata, ¿qué haces aquí? Sabía que realmente no tenía derecho a preguntarle eso considerando que él también estaba fuera, pero necesitaba acelerar la conversación antes de que el Anbu u otro shinobi pudiera seguir su rastro. Yo estaba entrenando. Naruto frunció el ceño, pensó que era el único que realmente entrenaba fuera del horario escolar, pero supuso que había otros también. De repente fue tomado por sorpresa cuando Hinata ganó un repentino estallido de confianza fugaz. ¿Qué estás haciéndote aquí? Tragó saliva, sin saber si decir la verdad o no. Honestamente, no tenía una excusa real para sus acciones, un gran descuido de su parte y del Kyuubi. No conocía a Hinata lo suficiente como para saber si podía o no confiar en ella. En una decisión de una fracción de segundo, pensó que no importaría de todos modos ya que todavía se estaba yendo. Me voy del pueblo. Los ojos de Hinata se abrieron, algo que se veía extraño con sus ya bastante grandes ojos. Esa declaración le quitó toda la confianza y todo su mundo se estremeció, Naruto se estaba rindiendo. Al menos así fue como su mente conectó los puntos. Al ver a la chica frente a él casi en cortocircuito por su explicación, continuó, el silencio se volvió incómodo. Al menos estaba a punto de hacerlo hasta que Hinata pareció volver a despertar y mirarlo, sus ojos brillando de una manera que Naruto pensó que era un truco de la luz. ¿Pero por qué? Naruto hizo una pausa, la forma en que lo dijo hizo que pareciera que realmente le importaba. Era una nueva sensación para el joven. Necesitaba un cambio de escenario. No pudo evitar que la vieja máscara se volviera a poner, simplemente tendía a suceder como un reflejo alrededor de sus compañeros. Lo dijo con una sonrisa falsa, pero al ver el rostro ligeramente sorprendido y en parte incrédulo de Hinata, lo dejó caer de nuevo, adoptando una expresión más seria. Tengo mis razones. Hinata ella asintió, más que nada por práctica cuando alguien le decía algo en ese mismo tono serio, especialmente su padre. Por supuesto, había visto la forma en que Naruto era tratado en el pueblo y por un tiempo había asumido que era por sus bromas, o tal vez por algo que había hecho en el pasado. Excepto que parecía ir más allá de eso, a algo mucho más profundo que posiblemente no podría haberle ganado a Naruto la ira de todo el pueblo en su corta vida. Era un misterio para la heredera Hyuga, uno que esperaba desentrañar cuando las dos se hicieron amigas y ahora vio que la oportunidad se le escapaba entre los dedos. ¿De a dónde vas? No, eso no era lo que se suponía que debía preguntar. ¿Por qué hizo eso? Naruto estaba a punto de responder la pregunta antes de que la voz de Kyuubi resonara rápidamente en su cabeza. Detente, Naruto, no puedes decirle a nadie a dónde vas o podrán rastrearte y llevarte de regreso. Naruto cerró firmemente la boca ante la respuesta que había estado a punto de dar tontamente. Hinata puede haber parecido agradable, pero todavía era parte de Konoha y en este momento eso significaba que no podía confiar en ella, al menos no del todo. No puedo decirte eso, Hinata. La chica había notado la pausa entre lo que había estado a punto de decir y lo que finalmente respondió. Era como antes, cuando la había visto por primera vez, como si estuviera escuchando una parte de una conversación de la que Hinata no estaba al tanto. ¿Volverás alguna vez? Una vez más, Hinata se gritó a sí misma por dentro. Eso no era lo que se suponía que debía decir. Se había dicho firmemente a sí misma que debía pedirle que se quedara, que reconsiderara y simplemente regresara al pueblo antes de que él se metiera en problemas. Técnicamente, era un estudiante de la academia, no un shinobi todavía, por lo que no sería contado como un ninja desaparecido, pero si lo atrapaban fuera de la aldea tan tarde, sería castigado. No sé. La respuesta fue completamente honesta, Naruto honestamente no tenía idea. El objetivo era salir y hacer su propia vida en un lugar nuevo, en un lugar que no lo tratara injustamente o lo menospreciara. Si eso significaba que algún día podría regresar, entonces podría hacerlo, pero primero tenía que escapar, al menos por ahora. No dejó que mostrara cuánto le dolía esta conversación, recordándole el pueblo, su hogar y todo lo bueno de su vida hasta el momento. Sorprendentemente, fue la palabra tranquilizadora del Kyuubi lo que entró en su mente con estos pensamientos. Va a estar bien, Kid, te lo prometo. Su determinación se fortaleció con las amables palabras y mentalmente sonrió por lo que se dio cuenta de que era su primer amigo verdadero después del Hokage.
Miró a Hinata mientras parecía estar pensativa, sus ojos moviéndose de un lado a otro entre dos puntos en el suelo que le habrían mostrado a alguien con la sensibilidad emocional más grande que una cucharadita que ella estaba internamente en conflicto. Así las cosas, Naruto solo vio a alguien dudando a su alrededor, silencio e incomodidad, algo con lo que estaba demasiado familiarizado. Levantó la mano hacia Hinata y comenzó a caminar por el camino de nuevo solo para que ella lo agarrara del brazo y tirara ligeramente. Se volvió, esperando expectante lo que ella iba a decir, pero a pesar de que su boca estaba ligeramente abierta, no salió ninguna palabra. Él suspiró y se apartó de su agarre. Sus esperanzas habían aumentado ligeramente por el encuentro, pero ahora había vuelto a la normalidad. Hinata observó su figura en retirada, con la boca aún abierta mientras su mente luchaba por dominar la boca sobre la que su timidez tenía un firme control. Finalmente rompió su barrera, pero ya era demasiado tarde, Naruto se había ido demasiado lejos. Naruto. Salió como nada más que un chillido, tan silencioso que podría haber sido confundido con el viento. La conversación con Hinata había ralentizado a Naruto considerablemente, por lo que ahora se estaba alejando de la aldea. Le dejó poco tiempo para pensar, pero aún así, no pudo evitar recordar todos los buenos sentimientos que las palabras de Hinata habían invocado en él. Ya estaba oscuro cuando salió del pueblo y la noche sin estrellas hacía difícil ver a más de 6 metros frente a él. En retrospectiva, debería haber descansado más antes de su escape, pero ahora difícilmente podía pensar en el pasado. Aún así, era un niño de 7 años y ya era tarde, ya el velo del sueño comenzaba a descender sobre sus ojos. Salvo un ejercicio de entrenamiento de la academia, Naruto tenía muy poca experiencia al aire libre. Eso no quería decir que no hubiera aprendido nada sobre sobrevivir. Era simplemente un nuevo medio para probar sus habilidades e internamente, para gran diversión de su ocupante, estaba considerando todo esto como un desafío. Una tienda de campaña era demasiado voluminosa para él, su pequeño cuerpo aún no estaba construido para transportar cargas pesadas. Lo mejor que pudo hacer cuando el agotamiento de su cuerpo se hizo demasiado grande fue subirse a un árbol y cubrirse con una manta después de asegurarse bien con un trozo de cuerda. Era un truco que había aprendido en uno de sus vuelos más exitosos de los aldeanos, cuando no podía bajar del árbol en el que se había estado escondiendo. En ese entonces había usado su camisa, cortada en tiras, para permanecer en, pero la cuerda lo hizo más fácil. Era una noche comprensiblemente fría, siendo finales de otoño, y Naruto primero encontró difícil permitir que su cuerpo se apagara. Sin embargo, después de unas pocas palabras de consuelo de su inquilino y una pequeña espera para dejar que el sueño llegara, finalmente descendió a la oscuridad. Hinata se sentó en su cama mirando sin comprender la pared de su dormitorio. Uno podría haber pensado que estaba tratando de ver a través de la intensidad de su mirada, algo que era bastante posible con su Keiko y Genka. Sin embargo, su mente estaba lejos de las imágenes que proyectaban sus ojos, demasiado perdida en sus propios pensamientos como para siquiera empezar a preocuparse. Todos estos pensamientos turbulentos que nadaban en su mente y la distraían de su sueño habitual se centraron en un chico con cabeza de trapeador. Él se ha ido. Esa frase en particular se destacó en sus pensamientos y por una buena razón. La misma razón por la que Hinata había comenzado a notar y especialmente a admirar a Naruto era su incapacidad para darse por vencido, a veces hasta el punto de la idiotez. Todo lo que la vida le arrojó, simplemente lo agarró y lo devolvió pacíficamente con una sonrisa. Era el rasgo más importante del niño, lo que le había permitido durar tanto tiempo contra las probabilidades imposibles de la soledad y el odio. Hinata siguió tratando de descifrarlo, siguió tratando de descubrir el motivo oculto, la otra forma de ver esto que no significaba que su ídolo simplemente se había rendido. Sin embargo, cuando intentó tomar ese camino, su mente simplemente se volvió hacia pensamientos más tristes. Su mirada se volvió hacia adentro, mirándose a sí misma y reprendiendo duramente su propia incapacidad para simplemente hablar con el chico, ignorar las advertencias de su padre y tratar de hacer de él un amigo. Maldijo su timidez y se culpó a sí misma, injustamente por supuesto, por el hecho de que Naruto se hubiera ido. Ella creía que era su propia debilidad, su propia falta de voluntad para actuar, incluso si eso significaba que podía ayudarlo a él y tal vez incluso a sí misma. Eran pensamientos como estos los que la hacían querer romper a llorar. Solo los otros pensamientos que habitaban la vorágine actual de su mente le impedían hacerlo. Tal vez si ella fuera más fuerte, tal vez si hubiera dicho algo o hecho algo, entonces esto no estaría pasando. Fue su culpa y ella realmente lo creía. Pensó un poco más en Naruto, la forma en que podría haber manejado la situación en su posición, cómo podría haber actuado para sacarla de lo que fuera por lo que estaba pasando.
Sabía que lo haría, así era él. Estaba tan poco acostumbrado a la amabilidad en su propia dirección que constantemente tenía que proyectarla hacia afuera para siquiera vislumbrar cómo se sentía, a costa de su propia felicidad. Era una fuerza que nunca pensó que podría tener y finalmente la barrera no pudo contenerse más, la marea abrumadora de emociones negativas estalló y Hinata comenzó a llorar. Agradeció los sellos protectores en las paredes que impedían que su padre mirara a través de su habitación y la viera en este estado debilitado. Él la habría reprendido o castigado, llamándola incapaz y débil, indigna de su posición como heredera. Era una espiral viciosa de pensamientos que parecían no tener fin, pero terminaron cuando un brillante rayo de esperanza estalló a través del dolor y la tristeza. Una imagen rubia de esperanza que se proyectaba a través de la niña que lloraba como un faro, diciéndole que podía ser más fuerte, que podía superarse a sí misma. Todo lo que necesitaría era algo de esfuerzo, algo de perseverancia y, lo más importante, determinación. Contra todo pronóstico y a pesar del ataque de lágrimas, que solo unos segundos antes cayeron en cascada por sus mejillas, la joven Hyuga logró quedarse dormida sorprendentemente pacífica con la más leve de las sonrisas adornando sus rasgos. Naruto se despertó de la misma manera que siempre lo hacía, temprano y adormilado. Estar atado a un árbol no cambió nada en la forma en que saludaba las mañanas, incluso si era un poco más tarde de lo que estaba acostumbrado. La mayor parte del tiempo se levantaba puntualmente a las 5 de la mañana para exprimir hasta la última gota del potencial del día a través del entrenamiento, la lectura y, por supuesto, su broma habitual o la planificación que implicaba. Con un suspiro se dio cuenta de que, con él saliendo del pueblo, esa parte de su vida había quedado atrás. Ya no usaría más bromas para obtener la atención que tan desesperadamente anhelaba. Casi lo dejó con un vacío que no podía explicar. Había sido parte de él durante tanto tiempo que en realidad había logrado escabullirse a través de su fachada y convertirse en parte de su vida. Se encogió de hombros con cansancio, algo que habría parecido impresionante, estando atado como estaba, a un espectador. Tal como estaban las cosas, no había nadie a punto de presenciar el despertar del joven shinobi en entrenamiento y se le permitió continuar con su improvisada rutina matutina en paz. Se bañó en un arroyo cercano, el agua fría ni siquiera lo afectó ya que estaba tan acostumbrado a las duchas frías en la mañana. Normalmente le habría preocupado que algún transeúnte lo alcanzara, pero estaba cansado y distraído y no pensó en nada antes de quitarse la ropa y caminar ligeramente sobre el agua. Volvió a salir y se secó, solo se puso los boxers en caso de que alguien pasara por casualidad. Comenzó con su desayuno, maravillándose brevemente por la sensación inusual de no tener ramen a primera hora de la mañana. Después de eso, y cuando sintió que estaba lo suficientemente seco, se volvió a poner la ropa a toda prisa, guardó todo lo que había usado y comenzó a caminar por el mismo camino por el que había llegado aquí. Se rió entre dientes brevemente cuando escuchó el bostezo que reverberó alrededor de su tipo que definitivamente no era suyo. Buenos días, Kyuubi escuchó otro bostezo antes de obtener su respuesta. ¿Qué hora es? Naruto miró a su alrededor, luego hacia el cielo donde el sol comenzaba su perezoso desplazamiento por el cielo. Alrededor de las 7. Escuchó un gemido desagradable y un pequeño gruñido de su compañero de viaje. ¿Por qué diablos te despertarías tan temprano? Naruto siguió caminando a un ritmo constante, considerando sus palabras. Se había levantado lo más temprano posible desde que podía recordar, ahora era simplemente rutina. Se encogió de hombros y de alguna manera supo que el viejo zorro había entendido el gesto, aunque no había dicho nada. Escuchó más quejas murmuradas antes de que Kyuubi pareciera despertarse correctamente. Necesitamos ponerte en un nuevo horario, los zorros somos criaturas nocturnas y nos convendría más estar envueltos por la noche mientras viajamos. Pero no puedo ver en la oscuridad. Naruto escuchó una risita de su compañero, un sonido ligero y tintineante que era bastante agradable. No te preocupes por eso, la antigua demonio dejó su declaración en el aire sin más explicaciones y Naruto no se molestó en preguntar, sabiendo que ella le diría cuando estuviera lista. Era extraño que apenas conociera a este ser y sin embargo sintiera un vínculo intrínseco entre ellos como si la hubiera conocido toda su vida. Era desconcertante y reconfortante al mismo tiempo. Siguieron caminando en silencio, solo el siguiente tramo de la carretera y el sonido rítmico de sus pies en el camino erosionado. Finalmente, después de otra hora de caminata, los árboles a ambos lados se volvieron más espesos y el follaje más denso. Obviamente estaban en otro bosque, uno desconocido para Naruto, una sensación a la que sabía que tendría que acostumbrarse. Después de todo, viajar era un concepto completamente nuevo para el chico.
Casi podía sentir que el zorro en su cuerpo examinaba su entorno con más atención, el enfoque que emitía ponía al ninja en entrenamiento un poco nervioso. Sí, esto servirá. Naruto puso los ojos en blanco como si pudiera mirar dentro de su mente y esperó pacientemente a que el ser continuara mientras seguía caminando. Kid, detente aquí y muévete un poco hacia el bosque de la izquierda, sabrás cuándo parar. El niño dudaba en alejarse de la seguridad del camino, pero creía que tenía que comenzar a confiar un poco más en su pasajero, ya que era el mayor y probablemente el más sabio de los dos. Hizo lo que se le pidió, giró bruscamente a la izquierda y caminó derecho a través de la espesa maleza, sus oídos ahora recibidos por el sonido de las hojas crujiendo y el sonido más fuerte del canto de los pájaros. Era pacífico y Naruto disfrutó de los suaves y relajantes sonidos de la vida silvestre que lo rodeaba. Finalmente caminó a través de una línea de árboles hacia un pequeño claro con un río corriendo a un lado y una gruesa pared de árboles rodeándolo como un muro perimetral. Naruto se maravilló de cómo este terreno parecía inalcanzable para el bosque, frenando inexplicablemente la marea de la naturaleza para preservar este lugar tranquilo. Sintió que esto era lo que quería decir la vieja zorra cuando dijo que él sabría cuándo parar, así que se recostó contra un árbol y esperó. No tuvo que hacerlo por mucho tiempo. Perfecto, esto te quedará muy bien. Naruto estaba comenzando a sentir mucha curiosidad ahora, el zorro no dejaba pasar nada y odiaba no saber algo, especialmente cuando se trataba de él. Aún así, mantuvo la paciencia y permitió que su inquilina terminara a su debido tiempo. Para el chico, normalmente impaciente e impulsivo, fue una asombrosa muestra de moderación que sintió que su nuevo amigo se merecía. Ahora, Kid, asumo que todavía deseas convertirte en un shinobi, y en uno poderoso, ¿verdad? Por supuesto. Naruto asintió vigorosamente con su declaración a pesar de que sabía que el gesto se desperdiciaba en alguien que no podía verlo. Se ganó una risita de la criatura anciana por su entusiasmo. Bien, porque ahora seré tu maestro. Los ojos de Naruto se hincharon al tamaño de platos, no podía creer su suerte. Tenía maestros antes, por supuesto, pero obviamente no les agradaba, lo retenían cada vez que podían, pero ahora tenía un maestro que no solo era poderoso, sino también su amigo. Estaba tan emocionado que casi se perdió de que Kyuubi continuara, solo escuchó porque era difícil no hacerlo cuando la voz estaba dentro de tu cabeza. Te lo advierto Kid, soy un maestro completo y tengo formas de asegurar tu cooperación. El tono era más amenazador de lo que Naruto estaba acostumbrado y lo hizo tragar saliva, sin embargo, el viejo zorro se animó de inmediato. Por supuesto que los beneficios que cosecharás serán grandes. Naruto sonrió ampliamente, era exactamente lo que quería después de todo. Todo lo que debes hacer es aceptar. Naruto inmediatamente asintió, sin siquiera pensarlo de antemano. No, Kid, debo oírte decirlo. Naruto respiró hondo para calmar sus nervios excitados y no podía hacer nada para eliminar la sonrisa pegada en su rostro. Te acepto como mi sensei Kyuubi. Incluso en su propia cabeza, Naruto apenas podía contener la emoción de su voz. Escuchó una risa profunda y ronca que se parecía mucho más a la voz andrógina original de Kyuubi que a la más femenina a la que se había acostumbrado. Excelente, comencemos entonces. Y eso fue lo último que escuchó Naruto antes de que el dolor atravesara su cabeza y se desmayara. Horas más tarde, y sabía que debido a que era obvio que el sol se había puesto hace mucho tiempo, Naruto se levantó lentamente de donde estaba tirado en el suelo del bosque. Tenía los ojos cerrados y se frotaba un lado de la cabeza contra el dolor de cabeza palpitante que de repente se había asentado detrás de sus ojos. Después de un tiempo, se calmó hasta convertirse en un ligero dolor con el que podía vivir y abrió los ojos. Sorprendentemente, cuando miró a su alrededor, podría haber jurado que era temprano en la mañana, en lugar de la hora tardía que sabía que debía ser. Todo lo que vio se había aclarado de alguna manera. Los colores eran más vivos y todo estaba mucho más claro de lo que debería ser cuando era tan tarde y tan oscuro. Naruto ni siquiera estaba seguro de cómo sabía que estaba oscuro, pero lo sabía. Si tuviera que adivinar, diría que tenía algo que ver con su reloj biológico. Fue cortado de sus cavilaciones por una ligera risa que borró los pensamientos de su mente. Ahora este es un momento más apropiado para despertar, ¿no crees, Kid? Naruto todavía no tenía palabras y no pudo responder a Kyuubi, quien solo se rió de nuevo antes de continuar. Entonces, ¿estás disfrutando de la actualización? Naruto continuó luciendo desconcertado, no es que el viejo zorro pudiera ver eso, pero ella había estado con el niño el tiempo suficiente para saber que lo asustaría y que no. Eventualmente se recompuso, volviendo su atención hacia adentro, lejos de su inquietantemente excelente visión. ¿Qué me hiciste? Salió un poco más acusatorio de lo que pretendía, pero el sentimiento detrás de las palabras era claro. ¿Qué? ¿No te gusta?
Kyuubi puso una voz simulada de dolor y Naruto prácticamente podía sentir el puchero y los ojos de cachorrito que la vieja criatura le dirigía. Funcionó de todos modos y Naruto se encontró a sí mismo cediendo, resultó que incluso una zorra tenía un dominio emocional sobre él. No dije eso, solo quería saber qué hiciste. Trató de poner un tono apaciguador y funcionó cuando Kyuubi de repente se volvió feliz de nuevo, al menos así le pareció al chico emocionalmente ingenuo. Oh, en ese caso, entonces está bien. Naruto se encontró deseando estar en su paisaje mental en este momento para poder disfrutar del rayo que el zorro obviamente le estaba apuntando. Simplemente jugué un poco con tus sentidos. Naruto tragó saliva ante la idea de un antiguo demonio jugando con sus sentidos como un mecánico con una pieza de maquinaria. Luego se aferró a la segunda cosa que notó sobre su declaración. Espera un segundo, sensato. Puso mucho énfasis en la naturaleza plural de la palabra, solo para encontrarse con otra risita de la criatura mayor. Por supuesto, ¿por qué solo mejoraría su sentido de la vista cuando puedo abrirles un nuevo mundo de sentimientos? Ustedes, los humanos, usan el potencial de su cuerpo con tanta moderación. El olfato, el oído, el gusto, todos tan válidos como la vista, algunos incluso más. Entonces, Naruto reflexionó brevemente sobre cómo el gusto podría ser más útil que la vista, pero lo dejó pasar cuando se dio cuenta de algo más. Mi audición no es mejor. Efectivamente, el canto de los pájaros en el aire y el suave susurro de las hojas en el árbol no se podían escuchar más claramente que cuando se había desmayado. Por supuesto que no, la sobrecarga sensorial de los 4 sentidos afinados a la vez podría haberlo noqueado nuevamente. Es solo porque la vista es su principal confianza que pude traer todos los cambios al frente. Rápidamente, y con bastante aire de suficiencia en opinión de Naruto, agregó, incluyendo tu nueva habilidad para ver mucho mejor en la oscuridad. Entonces, ¿qué significa eso para mi audición? Kyuubi suspiró y se preguntó por qué el chico estaba tan obsesionado con escuchar después de que ella le había dicho explícitamente que todos sus sentidos mejorarían. Los otros sentidos mejorarán lentamente, comenzarás a notar los cambios a partir de mañana y para fin de mes estarás acostumbrado a tus nuevas habilidades, además de poder usarlas de manera efectiva. Naruto asintió, satisfecho y ligeramente emocionado. Estaba ansioso por el momento en que llegaría a experimentar el mundo como un animal, no solo confiando en sus ojos para ver el mundo. Era algo por lo que Shinobi realmente se esforzaba y él lo sabía, estar en sintonía con el mundo lo suficiente como para que tus oídos y tu nariz fueran tan valiosos como tus ojos. De todos modos, Kid, no te traje a este claro solo por el paisaje, creo que sería mejor comenzar tu entrenamiento lo antes posible. Naruto asintió, solo feliz de estar de acuerdo con el veredicto del zorro. Se sentó debajo del árbol cerca del cual había caído y esperó ansiosamente la primera lección de su nuevo maestro con un regocijo apenas reprimido. Ahora, Kid, dime todo lo que sabes sobre el chakra. Kyuubi tuvo que corregir gran parte del conocimiento de Naruto, no solo sobre chakra, ya que después de eso habían pasado por varias cosas. Habían cubierto los conceptos básicos de ser un ninja, ninjutsu, genjutsu y taijutsu, así como sus aplicaciones. Se había sentido decepcionada cuando el chico mostró poco o ningún interés en genjutsu, obviamente pensando que eran inútiles en combate. Era una mentalidad que se aseguró a sí misma que eliminaría del chico. Comenzando a entender cómo Naruto veía las cosas, trató de poner todo en palabras y frases que él pudiera entender. También trató de hacer lo que decía lo más interesante y relevante posible, no queriendo perder su interés por un momento. Parecía estar funcionando mientras el chico se sentaba allí, embelesado con la atención y la felicidad de que finalmente se le enseñara correctamente. Ella estaba genuinamente sorprendida de que cuando señaló fallas, lagunas y errores en el conocimiento del niño, él solo parecía ansioso por corregirlos. Demostró ser un buen estudiante y después de un tiempo, además de algunas historias y ejemplos de su uso real en combate, incluso logró que se interesara en genjutsu. Fue principalmente diciéndole que los mejores ninjas eran aquellos que utilizaban todas las ventajas disponibles para ellos. Si uno podía distraer a su oponente incluso durante unos segundos en el fragor del combate, entonces tenían una ventaja inmediata. Era obvio que su enfoque principal estaba en el chakra, lo que podía hacer, cómo formarlo y refinarlo, así como también cómo usarlo en toda su extensión. Después de muchos gritos, finalmente insistió en que el control del chakra era tan importante como el volumen. Le hizo preguntarse cómo el chico podía ser el estudiante perfecto y atento un segundo y un mocoso obstinado al siguiente.
Suspiró para sí misma fuera del alcance del oído del chico. Con su inmenso chakra contenido dentro de su cuerpo, así como la gran cantidad que él instintivamente estaba usando para suprimir el de ella, el control del chakra sería cualquier cosa menos fácil para el chico. Sin embargo, ella sabía lo duro que entrenaba y si aplicaba esa misma mentalidad a su nuevo regimiento, entonces estaba segura de que podría dominar casi cualquier cosa. También se aseguró de buscar cualquier cosa que pudiera ayudar a acelerar todo el proceso. No atajos exactamente, sino formas de mejorar su tasa de aprendizaje. Sorprendida por su monólogo interno, se dio cuenta de que la luz comenzaba a fluir a través de los troncos de los árboles cuando finalmente llegó la mañana. Naruto no estaba cansado, pero ella insistió en que descansara. Sería mejor que se volviera nocturno como ella lo antes posible. Después de que él se acomodó para pasar la noche y ella sintió que su mente consciente se alejaba, Kyuubi finalmente se quedó sola en el paisaje mental del niño. Desde que había creado el lugar, ella no había dejado de asombrarse por su precisión y complejidad. Le tomó un tiempo sorprendentemente largo darse cuenta de que todo el lugar era un bucle masivo. Corría en una dirección durante el mayor tiempo posible y solo terminaba justo donde había comenzado. Era una transición perfecta, una de la que sabía que él debería estar orgulloso. Al mismo tiempo, sabía que él ni siquiera era consciente de lo asombroso que era su propio logro. Culpó a los aldeanos por eso, superando cualquier sentido de orgullo propio que le quedaba al chico y eso la enfermó hasta la médula. Apenas era alguien para hablar, había matado a su parte justa a lo largo de los siglos, pero aún así nunca antes se había vuelto contra los de su propia especie, excepto Shukaku, pero el Bijuloco apenas contaba. Dejó los pensamientos a un lado por el momento, agradecida de que al menos Naruto hubiera salido de la aldea. Especialmente antes de que hubiera formado vínculos reales que podrían haberle dado un falso sentido de lealtad. En cambio, se concentró en cómo iba a entrenar al niño. El control del chakra sería fácil y requeriría muy poca participación real de su parte. Ella simplemente le asignaba una tarea y lo dejaba hacer hasta que fuera lo suficientemente competente para hacerlo por sí mismo, y luego lo preparaba para la siguiente etapa. Todavía iba a tener que encontrarle un verdadero entrenador, uno humano para ser más precisos. A pesar de su inconmensurable poder y sabiduría, había un límite en lo que podía ofrecerle el chico cuando se trataba de entrenamiento físico y jutsu real. Una cosa era mostrarle a alguien algunos signos con las manos y explicarle el concepto de una técnica, y otra era demostrarlo y ayudarlo a aprenderlo. Taijutsu también sería un problema. Y mientras suponía que podía enseñarle en su propio paisaje mental, sin hacerlo realmente con su cuerpo, sintió que sus efectos se debilitarían. Ella también desterró estos pensamientos después de un tiempo, confiada en que cuando él llegara a un pueblo escondido, estos problemas se resolverían solos. Si no, pasarían al siguiente. Aunque tenía la esperanza de que su contenedor pudiera volverse fuerte y rápido, sabía que no tenían prisa en el futuro previsible. Con esos pensamientos reconfortantes, se permitió quedarse dormida, con la intención de despertar a Naruto cuando cayera la noche. Ella sabía que después de acostumbrarse a despertarse con la luz en lugar de la falta de ella, él tendría dificultades para adaptarse.